Kanyaman y el secreto oscuro detrás de Sandokan. ¿Qué demonios pasó realmente con el productor? Esto va a ser fuerte, gente. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar el último escándalo que tiene al mundo del espectáculo de cabeza. Sí, estoy hablando de Kanyaman, ese bombón turco que nos robó el corazón. Pero ojo que detrás de esa sonrisa perfecta y ese cuerpazo, parece que se esconde una historia que nadie esperaba. Se viene el salseo más jugoso sobre la producción de Sandokan y, créanme, no se van a creer lo que estoy a punto de contarles. A ver, empecemos por el principio. Todos estábamos emocionados con la nueva versión de Sandokan, ¿verdad? Kanyaman como protagonista, prometiendo ser una reinvención espectacular. Pero de repente, ¡boom!, silencio. Y no un silencio cualquiera, sino uno lleno de rumores, de miradas esquivas, y de un misterio que olía a problemas. ¿Qué pasó con el productor? Nadie daba una explicación clara. Al principio se hablaba de diferencias creativas, la típica excusa para tapar algo más gordo. Pero yo, como ustedes, soy escéptico. Diferencias creativas suena muy bonito, pero la realidad suele ser mucho más picante. Lo que yo he podido averiguar, y ojo, esto es información de primera mano, es que las cosas se pusieron tensas, muy tensas. Parece que el productor, un tal, tenía una visión muy clara, y Kanyaman, con toda su fama y su estrellato, empezó a querer imponer la suya. Y cuando digo imponer, me refiero a que supuestamente quería tener más control del que le correspondía. Imagínense. Un actor, por muy estrella que sea, intentando dictar cómo se hace una producción completa. Para ser honestos, esto no es algo nuevo en Hollywood o en las grandes producciones, pero con Sandokan parecía algo más personal, más conflictivo. Se comenta que hubo gritos, que hubo discusiones a puerta cerrada, y que la relación entre Kan y el productor se volvió insostenible. ¿Por qué nadie habló de esto abiertamente? Pues porque el dinero y la imagen son importantes. Nadie quería que la burbuja de la expectación se pinchara antes de tiempo. Querían vender el sueño, no la pesadilla de producción. Lo más curioso de todo es que justo cuando todo parecía ir a pique, Kanyaman desapareció de la escena pública italiana, se fue a Turquía, y de repente, ¡zas! El proyecto de Sandokan se pospone indefinidamente. ¿Casualidad? Yo creo que no. Aquí es donde entra mi teoría, mi humilde opinión de fan del salseo. Creo que Kanyaman, al darse cuenta de que no conseguía lo que quería o que la situación se le iba de las manos, prefirió dar un paso atrás, o quizás fue imitado, a hacerlo. Una jugada maestra para no quemarse a lo tonto. Muchos dirán que es solo un actor con mucho ego. Y sí, ve que tenga ego quien no lo tiene en ese mundo. Pero yo sospecho que hubo algo más, un choque de egos, sí, pero también puede que el productor no estuviera dispuesto a ceder ante un actor, por muy famoso que sea. Quizás el productor era un tipo duro que no se dejaba manipular, y eso a Kanyaman, acostumbrado a salirse con la suya, le sentó fatal. Piensen en esto, ¿por qué el silencio total? ¿Por qué no sacaron un comunicado conjunto diciendo, nos tomamos un descanso para asegurar la mejor calidad? No, nada. Pura oscuridad. Y esa oscuridad, amigos míos, es la que alimenta los rumores y nos hace pensar que la verdad es mucho más jugosa de lo que nos cuentan. Lo que yo creo que está pasando es que Kanyaman se dio cuenta de que el control que quería no lo iba a tener, y en lugar de hacer una Sandokan a medias o no a su gusto, decidió retirarse, dejando al productor en un lío monumental y a nosotros, los fans, con la miel en los labios. ¿Será que el productor se vengó de alguna manera, haciendo que la carrera de Kan sufriera un pequeño tropiezo momentáneo? ¿Quién sabe? Pero ahora viene lo interesante, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kanyaman es solo un actor con demasiado poder y que el productor simplemente se defendió? ¿O piensan que Kanyaman es víctima de un productor inflexible que no entendió su visión? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este lío de Sandokan y Kanyaman.